Francisco Eterno. Señores, sede papal vacante. Y ahora viene lo importante, saber que muerto el rey, viva el rey. Eso ocurre siempre, por ahí es muy duro decirlo de esta manera, pero muerto un papa, lo importante es saber quién va a ser el próximo papa, ¿no? Padre Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo Un bien? gusto estar aquí. Gracias por venir. Sede vacante. Así es. Sede vacante. Estamos en este periodo, ¿no? Exactamente, luego de la muerte del Santo Padre, el 21 de abril, se produjo la sede vacante. Es decir, es un momento muy duro para la Iglesia porque no tenemos cabeza que la dirige Supremo Pastor, y por eso creo que es un momento también de luto, y yo pediría que hubiera un gran respeto hacia el tema de la muerte, que es un misterio, y que realmente por eso se celebran los novendiales. O sea, durante 9 días se celebran misas en sufragio pidiendo por el eterno descanso del alma del Papa Francisco. Creo que es un momento también como la muerte de cualquier persona, pero de un modo especial para nosotros los católicos es una figura prominente, ¿no? Porque es la cabeza de la Iglesia, el romano pontífice, el supremo pastor, y creo que el misterio de la muerte debe ser tratado con mucho respeto. A partir de ahora y hasta hoy se decidió que el 7 de mayo comience el cónclave, propiamente dicho. Exactamente. Este periodo, desde hoy que se decidió eso hasta el 7, ¿esto se llama precónclave? Sí, ¿Está bien porque se llamarlo de esa realizan... manera? Sí, el término exacto es congregaciones generales. Es decir, donde se van reuniendo los cardenales que han cumplido de una manera muy estricta y precisa lo que establece la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del 22 de febrero de 1996, que la promulgó el Papa Juan Pablo II y hace referencia a todo lo relativo a la elección del Sumo Pontífice. Y entonces allí hay un número donde se dice que transcurridos 15 días luego de la muerte del Sumo Pontífice, entonces se debe iniciar el cónclave. Y los cardenales han respetado eso porque los 15 días se cumplen el 6 de mayo y ellos van a entrar en la elección en la Capilla Sixtina, previa misa pro eligiendo Papa, allí en la Basílica de San Pedro, y entonces después eso va a ser el 7 de mayo, ¿no? Es decir, que han cumplido de una manera muy fiel todo aquello que estaba prescripto por Juan Pablo II. Ahora, van a ser 133 los cardenales electores. Exactamente, porque hay 2 enfermos, uno que es el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, y también el cardenal Puljic, que es un cardenal bosnio. Y entonces no pueden venir, aunque podrían venir, por ejemplo, si no estuvieran gravemente enfermos, ya que la Constitución establece que existen los cardenales que se llaman infirmari, que llevan la urna allí donde están ellos viviendo su periodo de convalecencia. Eso no lo vi nunca. Sí, sí. ¿Ocurrió? Tres tipos de cardenales dentro de la Capilla Sixtina, que son los cardenales, los que escrutan, los que revisan y los infirmari. Si llega a haber un enfermo, esto lógicamente dentro de las posibilidades, que hay que preverlas, lógicamente. Y entonces, en ese caso deben estar alojados en Santa Marta, pero van acompañados estos cardenales que se llaman infirmari, de los enfermos, y entonces para que depositen allí el voto. Pero antes se abre la urna delante de todos los cardenales electores para que se vea que no hay ningún voto. Y entonces luego regresan y se hace el recuento. Por eso existen los escrutadores, los revisores y aquellos que llevan la cuenta de quiénes son los que votaron. El escrutador y el revisador. ¿También vota? Sí. Todos votan. Están dentro de los 133. Exactamente. Están todos dentro de la Capilla Sixtina. Exactamente. Porque llega un momento dado donde está el maestro de ceremonias, el secretario del colegio cardenalicio, y 2 ceremonieros, pero cuando ya comienza la elección tienen que retirarse, quedan solo los cardenales electores. Tratemos, espera, Manolo, Pablo, de buscar una imagen de la Capilla Sixtina con los 133 cardenales. Bueno, menos, claro, ¿no? Sí. No importa. Pero el lugar, cómo ponen las sillas, las mesas, porque todos los cardenales se tienen que mirar entre sí, ¿no? Sí. Se tienen que mirar. Exacto. Sí. Y algo curioso, ¿no? Porque el Papa Juan Pablo II estableció que no debían ser más de 120 los cardenales electores.
Y resulta que ahora aquí estarían sobrando 13. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? 13. No, deben participar del cónclave. Si son más de 120, lo mismo. Son cardenales electores. Claro, porque el canon 349 del Código de Derecho Canónico dice que el colegio cardenalicio es un colegio peculiar, singular, que tiene una doble misión: proveer a la elección del romano pontífice y asistir al sumo pontífice, ya sea colegialmente o de modo personal. Sí. Y aquí están haciendo... Esa imagen es impactante, es impactante, ¿no? Primero porque allí está la imagen del juicio final, ¿no? Que precisamente se ha querido que sea en la Capilla Sixtina para que... ¿Querés pararte y mostrarlo? ¿Sí? Mientras lo vemos. Porque no mucha gente conoce lo que es la Capilla Sixtina, ¿no? Claro, este es el altar de la Capilla Sixtina. Y después aquí está arriba el momento del juicio final. Por lo tanto, es un llamado de atención para que los cardenales, incluso lo dice el mismo Juan Pablo II, no se guíen en la votación por simpatías o aversiones, sino que tengan en cuenta el bien superior de la Iglesia. Por eso arriba está el juicio final, como diciendo, miren que ustedes van a ser juzgados de acuerdo a lo que hayan elegido. Es decir, no por aversión o por simpatía, ¿no? Sino por el bien de la Iglesia. Por eso es tan clave, este momento de la elección es fundamental. De estos 133, 118 creo, no, o 188 fueron elegidos por Bergoglio, o por lo menos se los designó cardenal. Exactamente, o sea, él hizo una gran renovación del colegio cardenalicio y además que ha dejado su impronta, ¿no? Por eso algunos comienzan con especulaciones. A mí no me gusta hablar de, como he escuchado algunos, de rosca política, porque yo creo que este momento de la elección es un momento eclesial muy fuerte, al punto tal que el Papa Benedicto XVI fue el que hizo una reforma a lo que estableció Juan Pablo II, porque el 27 de junio del 2007 dijo que en el caso de ir a un balotaje, incluso ahí debe haber mayoría cualificada, los 2/3. ¿Cuándo se da el balotaje? Siempre los 2/3. ¿Cuándo se da el balotaje? Y el balotaje se daría luego del día 11º en que no se ha elegido y la 34ª votación o escrutinio. Ahí ya se comienza a votar sobre los dos. Se vota 2 veces por día, ¿no? A la mañana y a la tarde. Exactamente. 2 veces. ¿Hay una votación a la mañana y una votación a la tarde? No, a veces hay 2 votaciones. Hay 2 votaciones a la mañana y 2 votaciones a la tarde. 2 votaciones a la tarde. Sí. Okay. Solamente el primer día, que es cuando se celebra la misa proeligendo pontífice en San Pedro, proeligiendo Papa, que ese día la misa es a la mañana. Luego, a la tarde, se ingresa a la Capilla Sixtina y hay una votación. Ahí lo cierran con llave. Exactamente, adentro. cum clavis. Y precisamente eso significa cónclave. Con llave. Claro, porque lo estableció el Papa Gregorio X, porque hubo un problema. Hubo el cónclave más largo de la historia, que duró 3 años. 3 años. 1268 a 1271. Exactamente. Y entonces, bueno, no se ponían de acuerdo. ¿Y sabés cuántos cardenales eran? Eran 20. 20 nada más. 20. Y tenía que, para ser elegido sumo pontífice, tenía que haber sido elegido con 14. Ahí la pelea entre un francés, había que votar un francés. Exacto, sobre los carolinos y los gibelinos. Los carolinos que decían hay que elegir un papa francés. 1200 y pico, claro. Y gibelinos decían 1271. Claro. Y los gibelinos decían no debe pertenecer al Sacro Imperio Romano Germánico. Claro. Que duró hasta ese imperio hasta 1806. ¿Y los tipos se instalaron ahí en el Sí, pero llegó un momento en que le dicen, bueno, acá tienen que elegir. Es decir, entonces que los encerraron. Por lo que estudié, los cardenales en ese momento se sintieron muy cómodos viviendo ahí. Pero ilógico, vivían espectacularmente como bien. Señores, sí, hasta exacto. que un día decidieron, después de 3 años, quitarle la comida, ¿no? Exacto. Reducido al mínimo indispensable, de manera que pasaran y ahí hambre. Eligieron. De manera tal que pasaran hambre y tuvieran sed. Claro. Y entonces ahí eligieron. Y lo eligieron precisamente a Gregorio X, que era un hombre que no estaba en
Entonces, bueno, al punto tal que incluso el mismo podestá de Viterbo, porque esto fue en Viterbo, que vendría siendo como el gobernador, dijo, bueno, señores, aquí esto no puede extenderse más, ¿no? Claro. Lo cual era un sufrimiento para la iglesia. Por eso digo, el momento de sede vacante es un momento clave de mucho dolor porque no tenemos pastor. El único que maneja hoy por hoy la iglesia, o por lo menos el precónclave y el cónclave, es el camarlengo. Exactamente. ¿Es el único cardenal que tiene poder hoy por hoy? Sí. El único. Sí, el camarlengo, que es un obispo de origen irlandés, después nacionalizado estadounidense, Kevin Farrell, que tiene ese encargo, ¿no? Y por eso, durante la sede vacante, lo que establece esta constitución promulgada por Juan Pablo II, es que solamente se deben resolver aquellas cuestiones o asuntos ordinarios inaplazables y también preparar todo para el cónclave. Porque de hecho, por ejemplo, hoy ya se cerró la Capilla Sixtina, los turistas no pueden entrar. Porque hay que preparar todo. Incluso se bloquean todo el tipo de comunicaciones exteriores, ¿no? Y también esto fue dispuesto por la dirección de los Museos Vaticanos. Y entonces es un tiempo de preparación y bueno, es un momento también de mucha espera. Pero hoy escuchaba, porque le preguntaban a algunos periodistas a los cardenales que terminaban la congregación general y que salían del aula del sínodo o aula Pablo VI, le decían, bueno, ¿este cónclave va a durar mucho o poco? Que es la pregunta que todos nos formulamos, ¿no? Bueno, y entonces estaba el cardenal de Venezuela que decía, no, va a durar poco. 2 o 3 días nada más. Y después estaba el cardenal Arborelius, que es el cardenal de Estocolmo, y entonces él dijo, no, yo creo que va a ser largo porque entre nosotros no nos conocemos. Y entonces ya han tratado a lo largo de estas congregaciones generales que se van a extender hasta el día 6 de mayo y no va a haber ni el 1 de mayo ni el 4 de mayo, que es domingo. No va a haber congregaciones generales, pero han tratado allí cuáles son los desafíos, ¿no? Porque hay algo que hay que resaltar, y es que el Papa Francisco fue un hombre que inició procesos. Él estaba enamorado de y preocupado en iniciar procesos, no ver las conclusiones. Pero, digamos, es como la actitud del sembrador. Siembra, la semilla cae, después otros recogerán. Bueno, pero creo que eso es fundamental. Y entonces los cardenales han pedido hablar sobre y profundizar los temas de la evangelización, la unidad con las otras confesiones religiosas y también el tema de los abusos. Y creo que también habrán tratado el tema de Bechú, ¿no? Claro. Me esperaba